El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor José Manuel Aguilera Cepeda es expresidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, expresidente del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, expresidente de la Asociación Mexicana de Artroscopía y Reconstrucción Articular, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía. El doctor Aguilera Cepeda hablará sobre indicaciones para aumentar la constricción en ATR. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer al doctor Jorge Negrete y al doctor Ernesto Delgado por distinguirme para la presentación de este tema, sobre todo porque ahora estamos conmemorando los 75 años de nuestro querido Colegio Mexicano de Ortopedia. Bien, me toca hablar sobre indicaciones para aumentar la constricción en la prótesis total de rodilla. Es algo que realmente a veces podría costarnos un poquito de trabajo, pero tiene muchos aspectos que son sencillos y que sobre todo en la planeación preoperatoria nosotros lo tenemos que definir. ¿Cuándo aumentar la constricción? Pues podríamos comentar que estos son los puntos cardinales en los cuales nosotros podríamos pensar en sustituir el ligamento cruzado posterior o colocar alguna prótesis constreñida o aumentar la constricción de la prótesis. Sustituir el ligamento cruzado posterior, le pongo una interrogación porque en cirugía primaria podría no ser necesario utilizar, por ejemplo, un poste, podríamos utilizar algunos otros diseños, ligamentos colaterales atenuados, deformidad angular acentuada, pérdida de la reserva ósea, cirugías previas como por ejemplo las osteotomías o algún trauma severo previo. Ven ustedes la radiografía del lado derecho en donde se ve una gran deformidad angular. Obviamente esta paciente requiere aumentar la constricción en nuestra prótesis primaria. Respecto al diseño protésico hay dos puntos importantes. Uno habla de la conformidad, que es la prótesis anatómica, pero lo que nos ocupa en este tema es la restricción. Mientras nosotros aumentemos la restricción, estamos aumentando la limitación del movimiento de rotación y o traslación de nuestra prótesis o de nuestra rodilla. Y esto puede generar un aumento de carga en las diferentes interfaces del implante. Esto lo tenemos que tener presente porque las posibilidades de aflojamiento temprano, de fracturas periprotésicas o de desgaste del implante aumenta mientras nosotros aumentamos la restricción de nuestra prótesis total de rodilla. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo sustituimos el ligamento cruzado posterior sin necesidad de colocar postes centrales que quiten hueso incluso en la parte intercondilia femoral. Estos diseños están disponibles actualmente, sobre todo aquellos que son congruentes o ultracongruentes, que nos dan estabilidad en sentido antero-posterior cuando nosotros tenemos una insuficiencia del ligamento cruzado posterior. Los diseños de revisión en prótesis primaria tienen sus indicaciones. Por ejemplo, esta radiografía que ven ustedes con esta paciente, una prótesis de cadera del lado derecho, pero una gran desviación de la rodilla izquierda, una paciente con displasia de cadera, una luxación de la cadera izquierda, pero con este geno valgo tan pronunciado, bueno, pues ya requería de un implante, de una prótesis y teníamos que aumentar la restricción. Entonces, específicamente cuando tenemos secuelas de fractura, deformidad angular, cirugía previa o osteoporosis es cuando nosotros podríamos pensar en aumentar la restricción en nuestra prótesis total de rodilla. Los diseños de recambio o los diseños de aumento de restricción en nuestra prótesis de rodilla son los que estamos viendo en esta diapositiva. Bueno, básicamente el poste tibial con un cajón en la parte intercondilia femoral puede ser estándar o de perfil bajo o de perfil alto, que normalmente es un poste ajustado a ese surco intercondilio que existe en nuestra prótesis metálica de rodilla, en la prótesis total de rodilla. También existen los otros, como los vástagos, cuñas y aumentos, que normalmente deben de ir asociados al aumento de la restricción, y las bisagras multicinemáticas, que vamos a hablar más adelante. Las indicaciones para un poste, para sustituir el ligamento cruzado posterior, y poner un surco intercondilio amplio para que pueda ahí recorrer el poste implica la posibilidad de que tengamos que sustituir el ligamento cruzado posterior, una deformidad angular importante, cuando no es posible usar el inserto ultracongruente o cuando requerimos mayor estabilidad del implante, pero sobre todo cuando tenemos ligamentos colaterales atenuados.
Se considera un diseño de revisión entonces la prótesis con un poste en el componente tibial y evita deslizamiento posterior de la tibia, pero también ofrece estabilidad varo-valgo. Ahí estamos hablando ya de una indicación que implica que tenemos ligamentos colaterales atenuados. La selección del implante también implica que valoremos los defectos óseos y esto implicaría que pensemos en cemento, en aloinjertos estructurales o en cuñas y aumentos metálicos. El poste de perfil bajo es un poste que da cierta estabilidad en varo-valgo, no da una estabilidad completa como la de perfil alto, se puede asociar también a vástagos y también requiere de un cajón femoral que puede ser biológico o metálico. Aquí tenemos un ejemplo con esta paciente que tiene un varo muy pronunciado y que tenía una necesidad de una prótesis primaria. Colocamos una prótesis primaria pero con un poste central y además de perfil bajo y con un vástago en tibia que nos ayudó a dar cierta estabilidad para evitar fracturas tempranas. Si ustedes dicen, ¿por qué el componente femoral no tiene vástago? Porque utilizamos un poste de perfil bajo, no es un poste ajustado. Si es un poste ajustado de perfil alto, entonces sí hubiéramos tenido que poner un vástago femoral. El poste de perfil alto ya se considera entonces un diseño condilar constreñido que va ajustado el poste al cajón metálico, como lo he comentado brevemente anteriormente. Limita el varo y el valgo, limita la movilidad rotacional, pero cuidado porque aumenta el estrés en la interfase hueso-implante. Siempre lo tenemos que asociar a vástagos centromedulares, tanto tibiales como femorales. Las observaciones para este diseño es que es un diseño muy seguro, pero puede tener complicaciones como luxación cuando tenemos realmente una rodilla inestable, cuando dejamos inestable esa prótesis. Se puede asociar a fracturas periprotésicas. Uno de los problemas es que puede dar aflojamiento temprano en los vástagos, sobre todo cuando tenemos una mala orientación. El poste se puede desgastar y recordar que la estabilidad la da principalmente este diseño a expensas del polietileno. Esta es la prótesis en bisagra, también denominada bisagra multicinemática. Es un diseño de restricción, sí tiene ciertos movimientos de rotación, ciertos movimientos de traslación, pero es básicamente una prótesis constreñida. Las indicaciones son grandes defectos óseos, básicamente fracturas con minutas femorales, cuando hayamos tenido problemas de cáncer o de infecciones que hayan minado una gran cantidad de la reserva ósea. La prótesis en bisagra normalmente no requiere cuñas aumentos, es una prótesis, podríamos considerarla tumoral, puede sustituir segmentos grandes y como decía se puede utilizar en tumores o después de una infección. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una prótesis en bisagra. Y nuevamente nos vamos al ejemplo que puse al principio, en donde teníamos esta deformidad en valgo tan importante, en donde no hubo necesidad de poner una prótesis en bisagra. Cada vez pongo menos prótesis en bisagra, generalmente apuesto más a la condilar constreñida, como vemos en este caso. Este es otro caso que ya me había llegado con la prótesis colocada, pero tenía un problema de mal rotación de los componentes. Entonces, ¿qué pasaba con la prótesis? Se luxaba. Con esa cantidad de cemento que tiene en la tibia, lo único que pude hacer fue reorientar el platillo tibial y eso me permitió que se estabilizara esa prótesis, ya no se luxara y lograra tener buenos resultados a largo plazo. Este es otro caso de una paciente que tenía una infección, ya tenía una prótesis condilar constreñida, pero tenía una infección persistente. Tuvimos necesidad de quitar la prótesis, tuvimos necesidad de colocar una prótesis nueva, como ven ustedes. Afortunadamente se pudo erradicar la infección y se puso una prótesis en bisagra. Esta es una prótesis en bisagra multicinemática que nos permitió que la paciente regresara a hacer sus actividades normales. En resumen, entonces, las indicaciones para aumentar la constricción las podemos decir que son básicamente sustituir el ligamento cruzado posterior, otra vez lo pongo en interrogación porque sabemos que podríamos sustituirlo con algún otro diseño que no tuviera necesidad de poner un poste o un cajón intercondilio femoral. Cuando tenemos ligamentos colaterales atenuados o ausentes, cuando tenemos una deformidad angular acentuada, pérdida de la reserva ósea y siempre pensar que este tipo de diseños los podríamos tener que asociar a vástagos. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad que me dieron de dar esta plática y dejo mis datos para cualquier cosa que ustedes quieran consultar conmigo. Muchas gracias.